Peñarol ganó su segundo partido consecutivo en el Campeonato Apertura. A ver, hay tantas cosas para poder desmenuzar de este partido. Hay muchas cosas, es muy rico porque hay muchos errores como para poder marcar y hay también algunas virtudes muy importantes para poder reafirmar en los conceptos que uno ha emitido. Para arrancar por lo positivo, en Peñarol, lo de Arezzo. No hay que esperar al partido de hoy para saber que Arezzo es un crack. Más allá de que haya estado 6 meses en el Granada y que de repente las cosas no le salieron en el Granada, estamos en presencia de un jugador que tiene absolutamente todo para triunfar en materia de fútbol. Primero, antes que nada, tiene personalidad, tiene madurez. Uno lo escucha hablar y es como si hablara un muchacho muy maduro y centrado de 27, 28 años. Tiene la personalidad que necesitan aquellos jugadores que pretenden triunfar en materia de fútbol y mucho más todavía en el primer nivel futbolístico. Y hoy lo demostró claramente, marcando 3 goles para Peñarol y básicamente pateando muy bien los penales. El último de ellos, prácticamente ya en la hora de finalización del partido, era un penal que pesaba muchísimo y lo pateó con total y absoluta naturalidad. Es un jugador de una enorme jerarquía y ha sido la gran incorporación que ha tenido el fútbol uruguayo en este periodo. Yo lo destacaba mucho los otros días y de repente algunas personas ponían en el canal de YouTube que bueno, que se había venido después de 6 meses en el fútbol europeo. ¿Cuántos jugadores muchas veces vienen del fútbol europeo y posteriormente relanzan su carrera aquí en nuestro país y terminan consolidándose en el propio fútbol europeo tiempo después? Cuando uno va a un equipo chico, y él fue al Granada, es muy difícil, es mucho más fácil de repente ir a un equipo grande, como le pasó al Pajarito Valverde, no los estoy comparando, pero como le pasó al Pajarito Valverde, que después fue cedido a préstamo al Deportivo La Coruña, pero que pertenecía al Real Madrid, que seguía perteneciendo al Real Madrid, que estaba arropado por el Real Madrid. Es diferente ir a un equipo como el Granada, donde vos sabés que cuando juegan como visitantes, van a cruzar 2 veces la mitad de la cancha, con suerte. Y en esas 2 veces te tiene que tocar que la pelota venga hacia vos para poder intentar definir y meter un gol. Entonces, es un jugador que a los 19 años era el dueño de River. Futbolísticamente hablando, era el dueño de River, era el capitán del equipo, era el que mandaba jugadores de mucho mayor edad, era el que pedía la pelota, era el que ordenaba. Todas esas virtudes las ha tenido Arezzo. Y estamos hablando de un muchacho que recién tiene 20 años y también tiene la experiencia de haber estado esos 6 meses en el Granada y saber lo que se siente cuando uno de repente figura aquí, está acostumbrado a que a uno lo elogien constantemente, como le pasaba en River, a pasar desapercibido durante 6 meses. Eso también anexa una experiencia muy, pero muy importante. Siempre digo lo mismo, uno aprende de las derrotas y de los traspiés, no aprende de las victorias. Mentira que las victorias se enseñan. Las victorias se disfrutan. Las victorias no dejan prácticamente enseñanza. Lo que deja enseñanza son los traspiés o cuando uno circunstancialmente no puede lograr su objetivo. Y destaco lo de Arezzo porque fue clave. Es en lo que Peñarol se puede afirmar hoy para esperar con expectativa el futuro, porque después prácticamente todo lo de Peñarol en el resto fue malo. Mala la constitución del equipo, el técnico cambió, pasó a línea de tres. Después, rendimientos muy bajos en Peñarol, alguna corrida de la Quintana por el sector derecho. Peñarol debería también ensayar la estrategia de dejar venir un poco más al equipo rival y posteriormente, cuando tiene a la Quintana y tiene también a Rossi, jugar de contragolpe, porque Peñarol tiene velocidad y para explotar la velocidad y que la velocidad sea un elemento importante en materia de fútbol, hay que tener espacios. Los jugadores que tienen velocidad, pero de repente no tienen tantos espacios, evidentemente que su desequilibrio no es tan importante como en el caso que mencionaba anteriormente. Otro de los aspectos, es preocupante la actuación de la Joya Hernández, porque hoy Arezzo no pudo jugar de 9. ¿Por qué? Porque apareció la Joya Hernández en ese puesto.
Y Peñarol lo trajo a la Joya Hernández para que marcara una gran diferencia. La diferencia que está marcando Arezzo en este momento, que está haciendo por destrozo el jugador del campeonato. No hay ningún tipo de dudas. Con 4 goles en 2 partidos. El muchacho se ha puesto la camiseta de Peñarol, una camiseta pesada, después de una temporada jorobada, la del año pasado, y ha jugado con total y absoluta naturalidad. No es que haya hecho un partido extraordinario en la jornada de hoy, pero capitalizó las situaciones, y aparte un jugador que termina metiendo 3 goles, y aparte te mete el segundo penal que tira, lo tira, bueno, como decía anteriormente, prácticamente sobre la hora de finalización del partido, y define con la jerarquía, con la tranquilidad con la cual lo hizo. Entonces, la Joya Hernández, el técnico lo puso de nuevo hoy para ver qué era lo que pasaba, para ver si en definitiva Arezzo lo podía abastecer en determinado momento o la propia Joya Hernández podía gestar espacios para que Arezzo pudiera capitalizar esos espacios. No ocurrió realmente. Es cierto que de repente no le pusieron tantas pelotas importantes como la que él necesita, pero bueno, Arezzo se las arregla muchas veces para intentar él mismo poder transformar una situación de ofensiva en una situación de gol. Tiene esa particularidad Arezzo, tiene cosas de Suárez. A ver, tiene cosas de Suárez. Por supuesto que no estoy comparando la carrera ni nada por el estilo y que soy plenamente consciente que para llegar a lo que llegó Suárez, seguramente habrá que esperar bastante tiempo y serán muy pocos los jugadores a lo largo de la historia que podrán hacer una carrera tan excepcional como la que hizo Suárez. Pero tiene esas cosas Arezzo. Arezzo se autoabastece. Arezzo muchas veces genera él mismo, para él y para los compañeros, situaciones de gol cuando no hay una gestación de fútbol, porque Peñarol no la tuvo, Sebastián Rodríguez flojo en la mitad de la cancha, segundo partido flojo de Sebastián Rodríguez, para mí más flojo todavía el de hoy que en el partido anterior. Menose, que capitaliza una jugada en el área rival para marcar un gol, quedo total y absoluto del arquero de La Luz que también tuvo problemas defensivos, pero que lo atacó a Peñarol y aparte lo bombardeó desde afuera. Hacía tiempo que no veía en el fútbol uruguayo a un equipo patear tanto desde fuera del área y aparte hacerlo con un grado de eficacia importante. De esa manera marca el primer tanto para La Luz. Y de esa forma también le pasa 2 o 3 pelotas contra los palos a el arquero Thiago Cardoso. Entonces, Peñarol mostró carencias defensivas muy grandes. Una mitad de la cancha de poca consistencia y después en el aspecto defensivo, Peñarol. Ya lo hemos dicho anteriormente, Rack tiene notorios inconvenientes, es un jugador muy lento, tiene problemas. Ni hablar Menose en el gol de Rollón, en el primer tanto de Rollón, falla estrepitosamente Menose, estrepitosamente, falla Milans, que tampoco llega al cierre, y aparece también en la foto ahí Rack, el zaguero, pero el primer fallo es enorme de Rack. Entonces, es preocupante la definición del delantero del equipo de La Luz, que cambió totalmente el curso de los acontecimientos, porque cuando Peñarol se puso 3-1 en el partido, daba la sensación que el partido estaba totalmente liquidado, que no había manera de que La Luz pudiera remontar un 3-1. Pero Rollón, que apareció en Liverpool en determinado momento, que se transformó en un jugador muy pero muy importante, y después tuvo lesiones muy graves que lo fueron marginando de la titularidad en los equipos en los cuales estaba, particularmente primero y antes que nada en Liverpool, y fue desapareciendo ese muy buen delantero que asomaba pero con posibilidades muy importantes de cara al futuro. Hoy fue clave, hoy fue decisivo para el repunte de La Luz y aparte desnudó las carencias defensivas que tiene Peñarol, que es difícil pensando de cara al futuro, porque no tiene más de lo que hoy colocó en cancha. O sea, no tiene más zagueros. Es cierto que no estaba en ese momento Coelho en cancha, pero de cualquier manera es un tema preocupante, muy preocupante. Colocó 3 zagueros, insisto, no lo interpreté al técnico de Peñarol, una mitad de la cancha con Sebastián Rodríguez, que bueno, insisto, bajó mucho en su accionar, con Amenchenko, que es un jugador joven, que en definitiva yo creo que de cara al futuro estamos en presencia de un rotundo. Es un estilo de jugador similar a un rotundo. Después veremos con el paso del tiempo, yo creo que tiene buen físico, que tiene buena estatura y que aparte mete pata y pone voluntad.
Le falta con la pelota, le falta afinar técnicamente, le falta en la definición, esto se vio en el partido anterior. Después lo colocó el Pato Sánchez como lateral volante y en definitiva el Pato Sánchez no lo veo como lateral volante. Esa es la realidad, no lo veo como lateral volante. Entonces, hay carencias en la mitad de la cancha. Hay carencias notorias en el aspecto defensivo en Peñarol, lo que es muy, pero muy importante. Y después arriba, salvo lo que está haciendo Arezzo, que es absolutamente excluyente, y los otros días en el partido anterior, La Quintana, después es pobre, reitero, es pobre lo que está haciendo Peñarol. Hoy La Luz, un equipo que jugó su segundo partido en la primera división del fútbol uruguayo, que ya había eliminado a Peñarol de la Copa Uruguay en aquellos partidos históricos el año pasado, bueno, estando en segunda división, hoy jugó su segundo partido en la primera división del fútbol uruguayo y terminó perdiendo 4-3 con un gol, con un penal que para mí para mí estuvo hoy perfecto el VAR. La verdad que soy muy crítico muchas veces del VAR, pero creo que los dos penales que le cobra Peñarol, existen los dos penales y el VAR actúa de forma correcta. Y el penal que le habían cobrado a La Luz, a Chapacase, bueno, no es penal, en definitiva. Entonces, creo que el VAR hoy estuvo acorde a las circunstancias, me parece que acertó, y cuando esto corresponde, bueno, uno lo tiene que destacar y lo tiene que remarcar. Tienen toda la tecnología como para poderlo hacer. Lo normal sería que acierten, lo normal no es que le erren. Si tienen toda la tecnología a disposición como para mirar una, dos, tres, cuatro, cinco veces y de diferentes ángulos lo que ocurre dentro de un campo de juego. Pero todos sabemos perfectamente que en la mayoría de los casos discrepamos con decisiones del VAR y que el VAR termina viendo cosas que nosotros no vemos. Esto pasa y pasa muchas veces, lamentablemente, en el fútbol de nuestro país. Una victoria que para Peñarol, a ver, le quedan los 3 puntos, que no es un detalle menor, mucho más teniendo en cuenta que su rival directo para la pelea por el título nacional terminó dejando 2 puntos jugando como local frente a Cerro Largo. Eso por un lado. Y después, por el otro, la enorme atracción de Arezzo. Pero el técnico va a tener que plantearse, si en este momento lo coloca a la Joya Hernández, que no ha tenido, la verdad, no ha tenido actuaciones que marquen un desequilibrio como lo que Peñarol esperaba. Recordemos que la Joya Hernández fue la figura que trajo Peñarol en determinado momento. Hoy, por supuesto, con las cartas a la vista, por destrozo ha sido la mejor incorporación, insisto en el concepto, la de Arezzo. Tiene todo, absolutamente todo, y aparte lo va a enriquecer jugar en una institución grande aquí en nuestro país, porque le va a dar la endurance de un jugador que actúa en una institución que está necesitada todos los fines de semana de ganar, que empatar es un fracaso, que salir segundo en un campeonato es un fracaso, que la hinchada se hace sentir, que si andás bien, bueno, haces surf arriba de la ola, pero que si andás mal, la ola te termina revolcando con la tabla y todo, y después te pasa por encima. Entonces, yo creo que va a ser una etapa de aprendizaje brutal. Y otra cosa muy importante, este es un jugador que llegó al Uruguay y estaba para jugar al otro día que llegó al Uruguay. Ese es un detalle muy, pero muy importante. Aquí al Uruguay llegan jugadores que primero hay que ponerlos a punto, que después si uno los apura se terminan desgarrando, que después necesitan de 3 o 4 partidos también para bueno, ir agarrando fútbol y decir, bueno, más o menos ahora ya están con un cierto rodaje como para poder entrar y comenzar a desarrollar el fútbol que están en condiciones de poder dar. Aquí no, aquí hubo 2 jugadores en Peñarol que llegaron para jugar al otro día. Uno fue Sebastián Rodríguez, que ha ido de más a menos. Había comenzado notable en Peñarol y ha ido flaqueando. Y yo creo que esto está emparentado por la falta de consistencia que Peñarol tiene en la mitad de la cancha, donde él, que muchas veces se suelta y le gusta hacerlo, bueno, cuando se suelta y se va a la ofensiva, Peñarol queda desprotegido en la mitad de la cancha. Esa es la realidad. Entonces, eso también lo termina pagando el sector defensivo, donde Peñarol el año pasado tuvo inconvenientes de todo tipo, color y tamaño. ¿Y cuál fue la incorporación? La de Coelho, que tampoco está en un 100% en este momento y que en 2 partidos le han sacado 2 tarjetas amarillas. Entonces, digo, el tema de Peñarol no deja de ser preocupante. Arezzo, me parece que hoy por hoy tiene que ser el 9 de Peñarol. Hay que abastecerlo a Arezzo.
Y bueno, y a la Joya Hernández irlo colocando de a poco en el desarrollo de los partidos, darle minutos hasta que él, bueno, meta un gol en determinado momento, vaya fortaleciendo el aspecto de la confianza, vaya fortaleciendo el aspecto físico también, ha tenido alguna lesión por allí, en el tendón de Aquiles. Bueno, entonces digo, son detalles interesantes, pensando básicamente en el futuro y ni que hablar pensando en la competición internacional, donde a Peñarol le van a seguir metiendo goles. Hoy termina ganando un partido 4-3 con La Luz. Que La Luz le meta 3 goles a Peñarol en el campeón del siglo y que Peñarol lo resuelva prácticamente en la última jugada del partido, evidentemente no habla nada bien de Peñarol. A ver, se podrán quedar los hinchas con el resultado, locos de la vida, que ganó el equipo y que ganó sobre el final, está todo bárbaro. El técnico tiene que quedar muy preocupado, absolutamente preocupado, porque primero tiene que rever lo que hizo hoy con la constitución del equipo, tiene que rever este planteamiento de 3 centrales. Para mí, lo tiene que rever totalmente el planteamiento de 3 centrales. Yo creo que quiso fortalecer el aspecto de los 3 centrales y tener un poco de fútbol por afuera y básicamente colocando a Valentín Rodríguez como carrilero por el sector izquierdo, que de hecho es la posición de Valentín Rodríguez como carrilero izquierdo. Tampoco desniveló, ni mucho menos. Es más, me gustó más jugando de lateral que jugando hoy de lateral volante por el sector izquierdo. La realidad es que Peñarol ganó, Arezzo se llevó absolutamente todas las palmas, se llevó la pelota y le podrían haber dado 2 pelotas juntas, porque es el que sacó de los pelos a Peñarol en la jornada de hoy. No obstante, queda un enorme signo de interrogación de cara al futuro y básicamente pensando en la competición internacional. O sea, Peñarol piensa o tiene que pensar cómo va a armar la mitad de la cancha, qué consistencia le va a dar frente a determinados rivales con poderío en el ámbito internacional y básicamente rezar un poco en el aspecto defensivo para que Coelho levante considerablemente el nivel, porque no tiene mucho más Peñarol, no tiene mucho más para poner en el sector defensivo. Menose no ha terminado nunca de acomodarse, una de cal y una de arena, es capaz de meter un gol como el que metió hoy y después capaz de cometer un error que prácticamente se terminó metiendo él el gol. Después Rack, insisto, es muy lento, excesivamente lento. Tiene problemas serios si es que no lo ayudan desde la mitad de la cancha. Pero bueno, destacarlo del equipo de La Luz, insisto, no es fácil para un equipo que viene de la segunda división y que se enfrentaba con Peñarol después de haber metido un batacazo brutal la pasada temporada y eliminar en 2 partidos a Peñarol de la Copa Uruguay y llegó y dio la talla. La verdad, para un equipo chico que jugaba su segundo partido en primera división en la historia, remontar un 3-1 en el segundo tiempo no es para cualquiera, no es para cualquiera. Si ustedes me preguntan, la virtud de Peñarol es que cuando le empataron 3-3 fue a buscar. De repente el año pasado este partido lo empataba. En esta oportunidad lo terminó ganando. ¿Por qué? Porque el año pasado no tenía un jugador como Arezzo. Esto es clarito. Ya no es ni siquiera una cuestión de actitud. No es que Peñarol salió con una actitud impresionante a llevarse al rival por delante. No, tiene un jugador como Arezzo. Y Arezzo tiene que marcar una diferencia. Si la marcaba en River, acá, ¿cómo no la va a marcar en Peñarol? Evidentemente la marca en Peñarol. Y tiene todo. Soy reiterativo en el concepto, tiene personalidad, tiene fútbol, tiene capacidad goleadora, no sé, tiene la madurez de una persona de 27, 28 años y evidentemente tiene un futuro brillante por delante. Por hoy es todo. Nos encontramos en las voces del fútbol. Mañana para seguir con los compañeros charlando de esta segunda fecha del Campeonato de Apertura.